Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Si te gusta la literatura y quieres disfrutar de más historias como esta, te invito a suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Hoy presentamos El pueblo aéreo, una fascinante aventura de Julio Verne. En esta historia, un grupo de exploradores se adentra en la selva africana, donde descubre una civilización sorprendente que ha dominado el arte del vuelo. En su camino, enfrentarán peligros, misterios y revelaciones que desafiarán su comprensión del mundo. Acompáñame en este viaje a través de 15 capítulos llenos de emoción y descubrimientos. Comencemos. Capítulo 1. La expedición. El sol caía a plomo sobre la vasta sabana africana, iluminando con un resplandor dorado el interminable mar de hierba alta que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire era espeso y vibrante, cargado con el zumbido de insectos y el lejano canto de aves exóticas. En medio de aquel paisaje indómito avanzaba una expedición compuesta por tres figuras principales: Max Huber, John Cort y su experimentado guía, Camis. Max Huber era un hombre apasionado por la exploración y el conocimiento. De complexión delgada pero fuerte, tenía la energía inagotable de alguien cuya curiosidad no conocía límites. Su compañero, John Cort, era más reservado, analítico y siempre alerta ante los peligros del viaje. Aunque compartía con Max el amor por la aventura, su mente práctica lo hacía precavido. Camis, en cambio, era la personificación de la sabiduría de la selva. Nativo de la región, su piel oscura brillaba con el sudor del esfuerzo, y su mirada firme demostraba que conocía cada rincón de aquella tierra indómita. El grupo avanzaba con determinación, abriéndose paso entre la maleza densa. Sus porteadores, hombres de constitución fuerte, cargaban los suministros esenciales: provisiones, armas, herramientas y algunos objetos de intercambio. Avanzaban con ritmo constante, atentos a cualquier señal del entorno. «Es un terreno difícil», dijo John, usando su machete para apartar unas lianas que obstaculizaban el paso. «No hemos visto señales de asentamientos en días». Camis, que marchaba unos pasos adelante, se detuvo un momento y levantó la mano, pidiendo silencio. Se agachó para examinar el suelo con atención. «Aquí han pasado hombres recientemente», murmuró. «Pero no sé si es buena señal». Max se inclinó a su lado, examinando las huellas marcadas en la tierra húmeda. «Parecen recientes», susurró. «Pero hay algo extraño». Camis asintió con el ceño fruncido. «Son muchas. Y no solo de humanos. También hay rastros de animales grandes, pero no de caza común. Algo los hizo correr». El grupo intercambió miradas inquietas. África era tierra de misterios, y cada expedición traía consigo encuentros inesperados. Sin embargo, aquella señal los alertaba de que algo inusual sucedía en aquella región. Decidieron seguir avanzando con cautela. Mientras la vegetación se volvía más espesa, el clima se tornaba sofocante. El sonido de la selva era un murmullo constante, el batir de alas de aves ocultas, el crujir de ramas bajo el peso de criaturas invisibles y el silbido del viento que se filtraba entre los árboles. Al mediodía, llegaron a un claro donde un río de aguas oscuras serpenteaba a través del paisaje. Camis se acercó al borde y examinó la corriente. «Debemos cruzarlo antes del anochecer», dijo con seriedad. «No es seguro quedarse aquí». «¿Por qué?», preguntó John. «Este río es conocido por las tribus de la región. Dicen que más allá de él hay tierras malditas, donde habitan seres que no son de este mundo». Max soltó una carcajada. «¿Seres que no son de este mundo? Vamos, Camis, ¿qué clase de leyenda es esa?» Camis no sonrió. «Son historias antiguas, pero todas coinciden en algo: quien entra en esas tierras nunca regresa». El grupo cruzó el río con dificultad, usando troncos caídos y sogas para sortear la fuerte corriente. Algunos porteadores miraban nerviosos a su alrededor, como si sintieran que algo los observaba desde la espesura. Cuando finalmente alcanzaron la otra orilla, el ambiente cambió. La vegetación era distinta, más densa y de un verde más oscuro. Los árboles parecían retorcerse en formas extrañas, y el aire tenía un aroma diferente, más húmedo y cargado de un olor dulzón y desconocido. «Algo no me gusta de este lugar», murmuró John. «Sigamos adelante», dijo Max con entusiasmo. «Si hay un misterio, estamos aquí para descubrirlo». Siguieron avanzando hasta que la luz del día comenzó a menguar.
decidieron hacer un alto y acampar junto a un grupo de enormes baobabs. Encendieron una pequeña fogata y compartieron una cena sencilla. A su alrededor, la selva parecía más callada que de costumbre. Entonces, un sonido extraño rompió el silencio. No era el rugido de un león ni el chillido de un primate. Era un murmullo, como si el viento susurrara palabras incomprensibles entre las copas de los árboles. Jon tomó su rifle instintivamente. ¿Escucharon eso? Max frunció el ceño, tratando de agudizar el oído. Cami se levantó de golpe, con los ojos fijos en la oscuridad. No estamos solos. El grupo se tensó. Algo o alguien los observaba desde las sombras. Y aquello que acechaba en la espesura parecía estar esperando el momento adecuado para revelarse. Capítulo 2. En tierras peligrosas. La noche en la selva era espesa y sofocante. El fuego de la fogata proyectaba sombras fantasmagóricas sobre los troncos nudosos de los baobabs, mientras los exploradores permanecían en tensión, atentos al menor ruido. Aquella extraña sensación de ser observado se había instalado en el grupo desde que cruzaron el río, y ahora se hacía insoportable. Max Huber se esforzaba por distinguir algo en la oscuridad, pero más allá del resplandor del fuego, todo se fundía en tinieblas impenetrables. Jon Kort mantenía el rifle entre las manos, listo para disparar ante cualquier amenaza. Camis, en cambio, se mantenía erguido, con los sentidos alerta, como si tratara de interpretar los sonidos de la selva. El murmullo volvió a escucharse, pero esta vez más cerca. Un susurro grave, profundo, que parecía vibrar en el aire como si cientos de voces lo pronunciaran a la vez. Entonces, sin previo aviso, un estruendo sacudió la maleza. ¡Cuidado!, gritó Jon, poniéndose en pie con el arma en alto. Un grupo de sombras emergió de entre los árboles, moviéndose con rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, la expedición se vio rodeada. Eran hombres altos y de piel oscura, con cuerpos pintados de rojo y blanco, cubiertos con pieles de animales. Sus ojos brillaban con fiereza bajo la luz del fuego, y cada uno de ellos portaba lanzas afiladas y arcos tensados, listos para atacar. «No hagan movimientos bruscos», susurró Camis con voz urgente. Max y Jon se quedaron inmóviles, comprendiendo que cualquier intento de resistencia podría significar su fin. Los porteadores, aterrorizados, bajaron la cabeza en señal de sumisión. Uno de los guerreros avanzó lentamente hacia ellos. Su porte era imponente y su mirada, severa. Parecía el líder del grupo. Sin apartar los ojos de los exploradores, alzó una mano y dijo algo en una lengua desconocida. Camis dio un paso adelante y trató de responder en varios dialectos africanos, pero el líder de los guerreros no mostró señales de comprensión. «No nos entienden», murmuró Jon entre dientes. «O no quieren entendernos», susurró Max. El líder hizo un gesto brusco y, de inmediato, varios hombres se abalanzaron sobre ellos. Max sintió cómo le arrancaban la mochila y le ataban las manos a la espalda. Jon trató de resistirse, pero una lanza presionó su cuello y se vio obligado a ceder. Los porteadores fueron reducidos con igual facilidad. «Nos van a llevar con ellos», susurró Camis, con el rostro serio. «No sé si eso es bueno o malo». Bajo la luz temblorosa de la luna, la expedición fue conducida a través de la selva, escoltada por los guerreros. Marcharon en silencio, con los pies hundiéndose en el barro y las ramas arañando sus rostros y ropas. El temor era palpable. Tras lo que parecieron horas de marcha, llegaron a un poblado oculto entre los árboles. Cabañas de barro y madera se alineaban alrededor de una gran fogata central, donde otros miembros de la tribu los esperaban en completo silencio. En el centro del poblado, una estructura más grande y ornamentada destacaba entre las demás. Los exploradores fueron empujados al suelo mientras la multitud los rodeaba, examinándolos con expresiones de recelo y curiosidad. Un anciano con un elaborado tocado de plumas y collares de hueso emergió de la multitud. Sus ojos eran profundos y penetrantes, como si pudiera ver más allá de lo evidente. El líder de los guerreros habló con el anciano en su lengua extraña. Cuando terminó, el anciano se acercó a Max y Jon, observándolos con detenimiento. Luego, levantó una mano y pronunció unas palabras que hicieron que la multitud comenzara a murmurar. Camis, quien había permanecido en silencio, respiró hondo antes de hablar. «No es lo que temía. No nos matarán aún, pero creen que somos emisarios de los dioses». Max arqueó una ceja. «¿Emisarios de los dioses?».
Dicen que nadie cruza el río y vive para contarlo. Creen que hemos venido desde la tierra prohibida, y eso los asusta. Jon apretó los dientes. ¿Eso es bueno o malo? Camis miró al anciano y luego al resto de la tribu. Dependerá de lo que decidan hacer con nosotros. Los prisioneros fueron llevados a una gran cabaña de madera y encerrados allí. A través de una pequeña abertura, Max pudo ver que algunos guerreros permanecían de guardia afuera. La situación era peligrosa. No sabían qué destino les esperaba ni cuánto tiempo tendrían antes de que la tribu tomara una decisión. «Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí», dijo Jon en voz baja. «No me gusta nada esto». Max asintió, pero su mente estaba absorta en otra idea. ¿Y si esta tribu conoce algo sobre lo que hay más allá del río? Si de verdad creen que venimos de la tierra prohibida, quizás tengan información sobre lo que hemos estado buscando. Jon lo miró con incredulidad. ¿Estás sugiriendo quedarnos y averiguarlo? Solo digo que podríamos obtener respuestas antes de escapar. Antes de que Jon pudiera responder, un sonido se escuchó afuera. Era el mismo murmullo grave que habían oído en la selva. Esta vez, venía del cielo. Los tres hombres contuvieron la respiración. Camis se acercó lentamente a la abertura de la cabaña y miró hacia afuera. Lo que vio hizo que su rostro se llenara de asombro y terror. «Por los dioses», susurró. Max y Jon se acercaron rápidamente. Lo que vieron los dejó sin palabras. Allí, flotando sobre la aldea, iluminado por la luz de la luna, había una enorme estructura suspendida en el aire. Capítulo 3. Una fuga inesperada. La estructura flotante se recortaba contra el cielo nocturno como una sombra imposible. No emitía sonido alguno, salvo el leve murmullo que había acompañado su llegada. A la luz de la luna, Max, Jon y Camis pudieron distinguir su silueta. Una enorme construcción, con formas que desafiaban toda lógica, suspendida en el aire sin ningún medio visible de sujeción. «Eso no puede ser real», murmuró Jon, con los ojos clavados en la visión sobrecogedora. «Y sin embargo, ahí está», respondió Max con voz temblorosa. Camis permaneció en silencio, pero su mirada reflejaba tanto asombro como temor. Afuera, los guerreros y aldeanos también contemplaban el fenómeno. Algunos cayeron de rodillas, murmurando plegarias en su lengua, mientras otros retrocedían con pavor, sus armas temblando en sus manos. Entonces, sin previo aviso, un haz de luz descendió desde la estructura. Un resplandor blanco iluminó la aldea, cegando a todos momentáneamente. Cuando la luz se disipó, un estruendo sacudió el aire. Algo, o alguien, había descendido. «Sea lo que sea, este es nuestro momento», susurró Max con urgencia. «Si vamos a escapar, tiene que ser ahora». Jon asintió y comenzó a inspeccionar la cabaña en la que estaban retenidos. Estaba hecha de troncos atados con lianas, resistente, pero no impenetrable. Camis rápidamente localizó un punto débil cerca de la base, donde la madera estaba más húmeda. «Si forzamos esta parte, podremos abrir un hueco», dijo en voz baja. Afuera, el caos se desató. Gritos de alarma se elevaron en el aire mientras los guerreros corrían de un lado a otro, tratando de organizarse. Parecía que la llegada de la estructura aérea había sumido a la tribu en un estado de pánico. «Ahora o nunca», dijo Jon. Con esfuerzo, los tres hombres empujaron contra la parte debilitada de la pared. La madera crujió y se abrió lo suficiente como para que pudieran deslizarse fuera. Max fue el primero en salir, seguido de Jon y Camis. Se pegaron a la sombra de la cabaña, tratando de no llamar la atención. A su alrededor, los aldeanos seguían mirando al cielo, demasiado aturdidos para notar su escape inmediato. Pero entonces, un grito rompió la noche. «¡Nos han visto!», exclamó Jon. Uno de los guerreros señaló en su dirección, y en un instante, varias figuras comenzaron a correr hacia ellos con lanzas en alto. «¡Corran!», gritó Camis. Se lanzaron a la carrera a través de la aldea, esquivando chozas y saltando sobre los troncos caídos. Los guerreros los perseguían de cerca, sus pisadas resonando en el suelo seco. Max divisó una salida, una brecha en la empalizada que rodeaba el poblado. «Por aquí». Se lanzaron hacia la abertura justo cuando una lanza pasó silbando junto a la cabeza de Jon. Con un último esfuerzo, atravesaron la brecha y se internaron en la selva. El bosque los envolvió con su densa oscuridad. Sin detenerse, corrieron a través de la maleza,
con ramas golpeando sus rostros y raíces traicioneras tratando de hacerlos caer. Los gritos de los guerreros se fueron apagando a lo lejos, hasta que solo quedaron los sonidos naturales de la selva nocturna. Finalmente, exhaustos, se detuvieron en un claro. Jadeaban con fuerza, sus corazones latiendo desbocados. ¿Nos siguieron?, preguntó Max, tratando de recuperar el aliento. Cami se volvió hacia la dirección de la aldea y escuchó atentamente. No lo creo. Algo en ese pueblo los mantiene ocupados. Jon miró hacia el cielo, pero la enorme estructura ya no estaba. Sea lo que sea que vimos, parece que ya se fue. O tal vez solo se ocultó, respondió Max en voz baja. El silencio cayó sobre ellos. Sabían que aquella aventura apenas comenzaba y que lo que habían presenciado esa noche cambiaría el rumbo de su expedición para siempre. Capítulo 4. La ciudad oculta. El amanecer encontró a Max, Jon y Camis todavía escondidos en la espesura de la selva. Habían pasado la noche en vela, turnándose para vigilar, temiendo que los guerreros de la tribu los persiguieran. Pero el silencio sepulcral de la selva les hizo pensar que quizás sus captores tenían preocupaciones más grandes que su fuga. Cuando la luz del sol comenzó a filtrarse entre las ramas, Max se incorporó y miró a sus compañeros. Tenemos que seguir avanzando. Si esta tribu hablaba de una tierra prohibida más allá del río, entonces no hemos llegado al final del misterio. Jon suspiró, frotándose el rostro. ¿Aún crees que esto es solo un misterio por resolver? Max, lo que vimos anoche, no fue algo común. Eso no era un globo ni un dirigible. Camis asintió lentamente. Sea lo que sea, en este momento debemos preocuparnos por nuestra supervivencia. No tenemos provisiones ni armas suficientes, y estamos en territorio desconocido. Max lo sabía, pero no podía ignorar la emoción que lo invadía. La idea de una civilización oculta, de una tecnología imposible en un lugar tan remoto, lo llenaba de una adrenalina que opacaba su miedo. Sigamos el camino del sol, propuso. La tribu nos creía emisarios de los dioses porque venimos de esta dirección. Quizás haya algo más adelante, algo que nadie ha descubierto antes. Jon resopló, pero no discutió. No tenían muchas más opciones. El camino hacia lo desconocido. La expedición avanzó con cautela a través de la selva. A cada paso, la vegetación parecía volverse más extraña. Los árboles eran más altos, sus troncos más gruesos y con formas retorcidas. La fauna también parecía distinta. Pájaros con plumas de colores metálicos, insectos enormes que zumbaban con un sonido inquietante y huellas en el suelo que no pertenecían a ningún animal conocido. Después de varias horas de marcha, llegaron a un estrecho cañón bordeado por acantilados cubiertos de enredaderas. Al fondo, un río serpenteaba silencioso, reflejando la luz del mediodía como un espejo. Este lugar, susurró Camis, con una expresión de asombro. No debería estar aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jon, frunciendo el ceño. Las tribus de esta región han hablado de este sitio, pero nunca lo han visto. Según ellos, quien se adentra en estas tierras desaparece. Max miró el paisaje con fascinación. Tal vez desaparecen porque encuentran algo que los mantiene aquí. Descendieron con precaución por una pendiente rocosa hasta el borde del río. El agua era cristalina y, en su interior, podían verse peces de formas inusuales, con escamas que reflejaban la luz como si fueran pequeños espejos. Camis inspeccionó el suelo húmedo y se detuvo de repente. «Miren esto». Jon y Max se acercaron y vieron lo que Camis señalaba, huellas humanas. Pero no eran de la tribu que los había capturado. Eran más grandes, más definidas y no mostraban signos de haber sido dejadas por pies descalzos. Alguien ha estado aquí recientemente, dijo Jon. Y por la profundidad de estas marcas, llevaban peso encima. Max sonrió con emoción. Eso significa que hay más personas en este lugar. Tenemos que seguirlas. El descubrimiento. Siguieron el rastro durante un par de horas, adentrándose cada vez más en una región donde la vegetación se volvía inusualmente simétrica. Árboles alineados en patrones extraños, enredaderas formando arcos naturales como si fueran caminos diseñados por una mano invisible. Entonces, cuando menos lo esperaban, la selva se abrió de golpe. Ante ellos se extendía un valle oculto, rodeado por enormes acantilados. Y en su centro, algo imposible. Era una ciudad.
pero no una ciudad como las tribus locales podrían haber construido. Las edificaciones eran altas, con paredes lisas y curvadas, hechas de un material metálico que reflejaba el sol con un brillo extraño. No se veían signos de deterioro, ni vegetación cubriéndolas. En las alturas, entre las estructuras, se distinguían puentes colgantes y torres con formas aerodinámicas. Max sintió como su respiración se aceleraba. Esto no es africano. Ni siquiera es humano, al menos, no como lo conocemos. John tragó saliva, tratando de encontrar una explicación racional. ¿Quién podría haber construido algo así en medio de la selva? Camis, que hasta ese momento había permanecido en silencio, murmuró con voz tensa. Los antiguos relatos hablaban de los que llegaron del cielo. Antes de que pudieran reaccionar, un sonido vibrante llenó el aire. Desde la ciudad, algo se movía. Una figura emergió de una de las estructuras y se dirigió hacia ellos. Y entonces comprendieron que habían sido descubiertos. Capítulo 5. El encuentro con los desconocidos. Max, John y Camis se quedaron inmóviles, observando cómo la figura avanzaba hacia ellos desde la ciudad oculta. Su caminar era firme y pausado, sin atisbo de temor ni de hostilidad. A medida que se acercaba, pudieron distinguir más detalles. Era un hombre, o al menos lo parecía. Su piel era de un tono bronceado uniforme, sin marcas ni imperfecciones. Vestía una túnica ajustada de un material brillante, casi metálico, que reflejaba la luz del sol con un resplandor suave. Su rostro era sereno, con facciones afiladas y ojos oscuros que parecían analizar cada movimiento del grupo. «Esto no puede ser posible», susurró John. Max tragó saliva, pero su curiosidad lo impulsó a dar un paso adelante. «No estamos aquí para hacer daño», dijo con voz firme. «Somos exploradores, buscamos respuestas». El hombre los miró por un instante sin decir nada. Luego, sin previo aviso, levantó una mano y pronunció unas palabras en un idioma desconocido. Su voz tenía una tonalidad extraña, casi musical. Camis frunció el ceño y murmuró: «No es ningún dialecto africano que conozca». El desconocido observó a cada uno de ellos y, tras un breve silencio, habló de nuevo. Pero esta vez, sus palabras fueron claras. «Ustedes no deberían estar aquí». Max sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces, ¿nos entiendes?». El hombre asintió lentamente. «Hemos estudiado su lengua. Sabíamos que tarde o temprano alguien llegaría. Pero su presencia aquí es peligrosa, para ustedes y para nosotros». John dio un paso adelante con gesto desafiante. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es esta ciudad?». El hombre guardó silencio por un momento, como si evaluara hasta qué punto debía responder. Luego, con un gesto, señaló la ciudad tras él. «Somos los guardianes de este lugar. Y ustedes han cruzado un límite que no debían cruzar». Camis intercambió una mirada con Max y John. «¿Guardianes? ¿De qué?». El hombre no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano e hizo un gesto hacia la ciudad. «Vengan conmigo. Un mundo oculto». Dudaron por un instante, pero sabían que no tenían alternativa. Siguieron al hombre por un estrecho sendero de piedra que descendía hasta la ciudad. A medida que avanzaban, los edificios a su alrededor revelaban detalles aún más sorprendentes. No estaban hechos de piedra ni de ladrillo, sino de un material desconocido, liso como el vidrio, pero con la solidez del metal. No había calles de tierra ni caminos de piedra. El suelo estaba cubierto por una superficie uniforme, sin grietas ni signos de desgaste. No vieron herramientas, ni mercados, ni signos de una vida cotidiana como la conocían. Y lo más inquietante, tampoco vieron más habitantes. «¿Dónde está el resto de su gente?», preguntó Max. El hombre se detuvo ante una gran estructura circular, con una enorme entrada que parecía abrirse por sí sola al acercarse. Se volvió hacia ellos y respondió con voz serena: «No todos pueden ser vistos. No aún». Sin más explicaciones, los condujo al interior. La revelación. Dentro del edificio, la temperatura era más fresca. La luz no provenía de antorchas ni lámparas, sino de las propias paredes, que emitían un resplandor tenue. Un largo pasillo los llevó a una sala amplia, donde en el centro flotaba una esfera luminosa. El hombre se acercó a la esfera y la tocó con suavidad. Al instante,
Imágenes comenzaron a proyectarse a su alrededor. Hace siglos, comenzó a explicar, nuestro pueblo encontró refugio en este lugar. Venimos de un lugar lejano, de una civilización que ya no existe como la conocimos. Nuestra historia se perdió con el tiempo, y nos convertimos en un mito para los que habitan la selva. Las imágenes mostraban figuras en el cielo, estructuras construyéndose, y luego, grandes conflictos. Se veían hombres huyendo, buscando refugio en la selva, ocultándose de algo o de alguien. Nos aislamos del mundo, para evitar su corrupción, para proteger lo que quedaba de nuestro conocimiento. Pero sabíamos que algún día, el mundo exterior vendría en nuestra búsqueda. Max sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Y qué harán con nosotros? El hombre guardó silencio por un momento. Luego, miró a cada uno de ellos con expresión enigmática. Eso dependerá de ustedes. Capítulo 6. La elección del destino. El hombre los observó en silencio, su mirada fija, profunda y calculadora. Los tres hombres sentían una extraña mezcla de inquietud y fascinación al estar en la presencia de alguien que, sin duda, no pertenecía a su mundo. La esfera flotante seguía proyectando imágenes de una civilización avanzada, pero fragmentada, como si el hombre estuviera mostrándoles una historia olvidada por siglos. Max se adelantó, decidido a comprender más. ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes son ustedes realmente? Preguntó con voz firme. El hombre hizo un gesto hacia las imágenes en el aire, como si su significado fuera evidente. Nosotros somos los descendientes de aquellos que vinieron del cielo. No somos simples hombres, sino los herederos de una tecnología que no pertenece a este mundo. La civilización que alguna vez tuvimos, nuestra verdadera casa, ya no existe. Desapareció cuando intentamos compartir nuestro conocimiento con aquellos que no estaban preparados para recibirlo. La codicia, el miedo y el afán de poder destruyeron lo que construimos. Ahora, nos hemos ocultado, y este lugar es nuestro refugio. Camis dio un paso atrás, procesando las palabras con cautela. ¿A qué te refieres con vinieron del cielo? No estamos hablando de una civilización terrestre, ¿verdad? El hombre asintió lentamente, su rostro grave. No. No éramos de la Tierra. Hace miles de años, nuestros antepasados llegaron aquí desde un planeta lejano. Tuvimos que huir de una catástrofe, y al llegar a este mundo, establecimos nuestra civilización en lo que ahora ustedes llaman la Tierra. Pero nuestra llegada fue vista como un milagro, y los pueblos que nos encontraron nos adoraron. Con el tiempo, nuestra tecnología fue tomada como magia, y lo que conocíamos comenzó a desmoronarse. John intercambió miradas con Max, asimilando las palabras del hombre. ¿Y qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos han traído aquí? Preguntó John, algo desconfiado. El hombre los miró con una seriedad inquietante. No los hemos traído. Ustedes llegaron aquí por su propia voluntad, aunque sus motivos pueden ser más complejos de lo que imaginan. La verdad es que los necesitábamos. Hace mucho tiempo, los primeros habitantes de la Tierra nos descubrieron, y hoy sus descendientes nos buscan. Pero esa búsqueda, su curiosidad, ha traído consigo nuevos peligros. Peligros que no pueden entender, pero que están comenzando a llegar. Max se adelantó, sin poder contener su creciente fascinación. ¿Qué clase de peligros? ¿Quién está viniendo? El hombre dio un paso hacia la esfera, y las imágenes cambiaron, mostrando ahora una serie de naves flotantes que se desplazaban a través del espacio, hacia la Tierra. La visión era inconfundible. Naves de aspecto futurista, enormes y majestuosamente construidas. Ellos, respondió, señalando las naves. Aquellos con los que nuestra civilización comenzó su descenso. Han estado esperando, observando, hasta que consideraron que la Tierra está lista para recibirlos nuevamente. Pero no han venido con buenas intenciones. Ellos no comprenden la fragilidad de este mundo, y su llegada traerá la destrucción de todo lo que conocemos. Y ustedes tienen un papel en todo esto. Un pesado silencio llenó la sala. Los tres hombres no podían apartar la vista de las imágenes. Las naves flotaban lentamente hacia la Tierra, como sombras interminables que prometían caos. La sensación de que algo inevitable se acercaba era abrumadora. ¿Qué papel tenemos nosotros en todo esto? Preguntó Max, con una mezcla de incredulidad y preocupación. El hombre se volvió hacia ellos, sus ojos llenos de una resolución fría.
Ustedes son la clave. Solo aquellos que se han enfrentado a los misterios del pasado y han buscado respuestas son capaces de comprender lo que está por venir. Pero deben tomar una decisión. El destino de la Tierra, de este lugar y de ustedes mismos depende de lo que elijan hacer ahora. Max miró a Cam y Sion, cada uno con expresiones preocupadas. El peso de las palabras del hombre les caía como una losa. ¿Realmente estaban preparados para lo que se avecinaba? ¿Podían enfrentarse a una amenaza de tal magnitud? ¿Cuál es la elección?, preguntó Jon con cautela. El hombre hizo una pausa, y luego señaló hacia la enorme puerta que daba acceso a un pasillo oscuro. Este lugar tiene algo que ustedes necesitan, algo que les dará poder, conocimiento y la capacidad de luchar contra lo que viene. Pero no todos son capaces de recibirlo. Solo aquellos con el corazón puro y la mente dispuesta podrán tomar lo que les ofrecemos. Si lo hacen, serán los primeros en proteger a la humanidad. Si no lo hacen, no habrá futuro para nadie. Max sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que esta era la encrucijada que había estado buscando, pero ahora la pregunta era si estaba dispuesto a asumir las consecuencias. No solo para él y sus compañeros, sino para el futuro de la humanidad. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Camis. El hombre sonrió ligeramente. Sigan el camino que les hemos mostrado. Solo entonces entenderán todo lo que está en juego. Los tres hombres miraron hacia el pasillo oscuro, sabiendo que una decisión debía tomarse, pero sin comprender completamente lo que implicaba. Una sombra de incertidumbre los envolvía, y aunque su curiosidad era más fuerte que nunca, la gravedad de lo que se les presentaba los detenía. Este sería el momento que cambiaría sus vidas, y tal vez, el destino de la Tierra misma. Capítulo 7. El sendero hacia lo desconocido. El pasillo ante ellos era oscuro, casi opresivo. La luz que provenía de la esfera ya no alcanzaba a iluminar el espacio que se extendía frente a Max, Jon y Camis. La atmósfera se volvía más densa a medida que avanzaban, y el sonido de sus pasos resonaba en el vacío. El aire estaba impregnado de una sensación de misterio, como si cada rincón guardara secretos imposibles de comprender. Max dio un paso adelante, mirando a sus compañeros. ¿Están listos para esto?, preguntó con voz baja. Jon asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de incertidumbre y temor. No tenemos otra opción. Lo que sea que esté por venir, no podemos dar marcha atrás. Camis, siempre más introspectivo, permaneció en silencio por un momento. Luego, con voz seria, dijo: «Nos lo advirtieron. Este camino puede llevarnos a lugares que no podemos imaginar, pero también es nuestra única oportunidad». Max respiró hondo y comenzó a caminar hacia el pasillo oscuro. No sabía qué encontrarían al final, pero algo dentro de él le decía que este era el momento que definiría su destino. No solo el suyo, sino el de todos los que habitaban la Tierra. El corazón del refugio. Al caminar por el pasillo, se dieron cuenta de que el material que formaba las paredes no era piedra ni metal, sino algo que vibraba sutilmente, como si estuviera vivo. A medida que avanzaban, el pasillo se fue ensanchando y, por fin, llegaron a una gran cámara circular. El techo de la sala estaba adornado con símbolos y dibujos complejos que parecían moverse a medida que observaban, como si fueran una mezcla de tecnología y arte. En el centro de la cámara había una plataforma elevada, y sobre ella descansaba una estructura que los tres no podían comprender completamente. Era una figura de formas geométricas, translúcida, que parecía estar suspendida en el aire por una fuerza desconocida. El objeto emitía un resplandor suave, como una estrella distante, pero su luz era extraña, con tonos que cambiaban de color constantemente. El hombre que los había guiado hasta aquí se adelantó hacia la estructura. «Este es el corazón del refugio», explicó, su voz resonando en la sala como si la cámara misma estuviera respondiendo. «Este es el conocimiento que hemos protegido por generaciones. Pero ahora, ustedes deben decidir si están dispuestos a tomarlo». Max se acercó lentamente, sus ojos fijos en la figura que flotaba ante él. Había algo cautivador en su presencia, algo que lo atraía irresistiblemente. Pero también sentía una advertencia, un recordatorio de las palabras del hombre. Solo aquellos con el corazón puro y la mente dispuesta podían acceder a este poder. Jon, al igual que Max, estaba asombrado, pero su expresión era más escéptica. «¿Y qué pasa si no lo tomamos?», preguntó. El hombre volvió su mirada hacia él. «Si no lo toman,
la oportunidad se perderá. El conocimiento se disolverá en la oscuridad, y con él, toda esperanza de resistir lo que está por venir. Camis, con los ojos entrecerrados, observó la estructura flotante durante unos segundos. Finalmente, habló con voz grave. Esto no es solo una cuestión de poder. No se trata solo de lo que podemos obtener, sino de lo que debemos hacer con ello. La humanidad no está preparada para lo que viene, pero si tomamos este conocimiento, ¿estaremos preparados nosotros? El hombre asintió. El conocimiento no es solo un arma. Es una responsabilidad. Si eligen tomarlo, no solo recibirán poder, sino también el deber de protegerlo y compartirlo de la manera correcta. Pero recuerden, el conocimiento es peligroso en manos equivocadas. No todos pueden soportarlo. La elección final. Max se acercó a la estructura flotante, y por primera vez, sintió una presión en su pecho. No era solo el peso de la responsabilidad, sino una sensación física, como si el corazón del refugio estuviera probando su disposición. Una corriente eléctrica recorría el aire, y la figura en el centro de la sala comenzó a brillar con más intensidad. «Es ahora o nunca», dijo Max, más para sí mismo que para los demás. Se volvió hacia Jon y Camis. «Estoy listo». Jon dudó un momento, pero finalmente asintió. «Lo estamos haciendo, aunque no sabemos lo que nos espera». Camis, por su parte, permaneció en silencio, pero su expresión mostraba una resolución inquebrantable. Se acercó al corazón del refugio con cautela, como si estuviera considerando cada paso. Finalmente, extendió la mano y tocó la superficie translúcida. Al instante, la sala se iluminó con una explosión de luz cegadora. Los tres hombres se vieron envueltos en un resplandor tan brillante que les costaba mantener los ojos abiertos. El aire a su alrededor vibraba, y sentían que el tiempo mismo parecía desacelerarse, como si estuvieran siendo absorbidos por algo mucho más grande que ellos. Y luego, como si todo hubiera sucedido en un solo latido, la luz desapareció. Max respiró profundamente, sintiendo cómo la energía fluía a través de su cuerpo. Podía sentir el conocimiento, la sabiduría de siglos, expandiéndose dentro de su mente. Imágenes, conceptos, ideas, todo a la vez. Pero no solo eso, sentía una conexión, una conciencia colectiva que lo envolvía, como si pudiera entender el pensamiento de todas las personas que alguna vez habitaron este lugar. Jon y Camis, al igual que él, se quedaron inmóviles, absorbiendo lo que acababan de recibir. No había palabras para describir la magnitud de lo que experimentaban. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, revelando la verdad oculta de todo lo que los rodeaba. Finalmente, el hombre que los había guiado apareció de nuevo frente a ellos. Lo han hecho. Ahora tienen lo que necesitamos. Pero también deben comprender que el futuro ya no es el mismo. El poder que han adquirido viene con una carga, una que deben decidir cómo manejar. La humanidad está en peligro, y ustedes son los encargados de protegerla. Max miró al hombre, pero su mente estaba en otro lugar, procesando la información que acababa de recibir. Sabía que lo que tenían ahora era algo que nadie más podría entender, pero también sabía que sería lo único que lo salvaría. ¿Y ahora qué?, preguntó Camis, su voz tensa. El hombre le sonrió con una expresión que parecía mezclada con gratitud y pesar. Ahora, el verdadero viaje comienza. Capítulo 8. La huella del pasado. El resplandor de la cámara comenzó a desvanecerse, y el silencio se instaló en el aire como una pesada niebla. Max, Jon y Camis se quedaron inmóviles, aún procesando las visiones, los pensamientos y los conocimientos que se habían infiltrado en sus mentes. La estructura flotante había desaparecido, y en su lugar, el corazón del refugio parecía haber dejado una marca imborrable en ellos. La conexión con el pasado era palpable, como si ahora pudieran sentir la presencia de aquellos que habían vivido allí mucho antes que ellos. Max respiró hondo, tratando de calmar su agitada mente. La información seguía fluyendo, incesante, como un torrente. Había imágenes de civilizaciones caídas, de mundos lejanos, de avances tecnológicos y de guerras destructivas. Cada pedazo de información parecía abrir una puerta a un nuevo misterio, pero también aumentaba el peso de lo que sabían. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jon con voz áspera, quebrando el silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y comprensión. No era solo el conocimiento lo que los había transformado,
sino el destino que ahora parecía estar atado a ellos. Camis, más callado que nunca, frotó sus templos con la mano. Es como si todo lo que había sido olvidado, todo lo que la humanidad no debía recordar, ahora está en nuestra mente. Como un eco de una civilización que nunca debió existir en este planeta. El hombre que los había guiado hasta allí se adelantó, sus pasos resonando en la sala vacía. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos había una mezcla de respeto y gravedad. Han recibido la herencia del conocimiento. Pero también han asumido una responsabilidad que pocos podrían comprender. Lo que ahora llevan con ustedes no solo es poder, es una carga. Deberán decidir cómo usarlo, porque la humanidad está al borde del abismo, y lo que hagan ahora puede ser lo que determine si sobrevivimos o si caemos nuevamente. Max se acercó al hombre, con el ceño fruncido, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que sabemos es lo que necesitamos? Preguntó, buscando respuestas. La ansiedad que sentía por lo desconocido comenzaba a transformarse en un impulso de acción. El hombre los miró fijamente, como si leyera sus pensamientos. El conocimiento no es solo una cuestión de hechos, sino de comprensión. Lo que ahora saben no es solo información, es un legado. La pregunta no es qué hacer con él, sino cómo gestionarlo. Aquellos que vengan después de ustedes buscarán respuestas en lo que ustedes hagan con este poder. Camis, siempre más reflexivo, se adelantó un paso. ¿Qué sucedió con los que vinieron antes de nosotros? ¿Por qué los guardianes de este lugar nos han dejado ahora esta carga? Si la humanidad no estaba lista para entenderlo, ¿lo estamos nosotros? El hombre inclinó la cabeza, como si su pregunta fuera inevitable. Hubo un tiempo en el que la humanidad intentó asimilar este conocimiento, pero no estaban preparados. El poder era demasiado grande, y el miedo los llevó a la destrucción. Nadie sabía cómo manejarlo, y la civilización colapsó. Nosotros sobrevivimos, pero nos escondimos, sabiendo que algún día, los elegidos surgirían. Ustedes son esos elegidos. Max tragó saliva. La magnitud de lo que había sucedido, lo que ahora comprendían, lo estaba envolviendo. Pero había algo más, un peso en el aire, algo que no podía identificar pero que lo acechaba. ¿Quiénes están buscando este conocimiento? Preguntó, su voz temblorosa. El pensamiento de que podían no ser los únicos en haber sido tocados por el corazón del refugio lo aterraba. El hombre respondió con solemnidad. Ellos, los que ustedes vieron en las imágenes, las naves en el cielo. Son los mismos que llevaron a nuestra civilización al borde de la destrucción. Los mismos que dejaron esta marca sobre nosotros, buscando lo que quedó atrás. Y ahora están regresando, más poderosos que antes. No tienen los mismos intereses que nosotros, ni la misma visión del mundo. Vienen para consumir lo que queda de esta tierra. Max sintió como un escalofrío recorría su espalda. Sabían que debían actuar rápidamente, pero lo que había comenzado como un simple viaje de exploración se había transformado en una lucha por la supervivencia de todo lo que conocían. El pasado y el futuro entrelazados. La luz de la sala se apagó lentamente, sumiendo el espacio en una penumbra que parecía haber caído de repente. A través de las paredes, se percibían vibraciones que no podían identificar, como si el lugar mismo estuviera respondiendo a la amenaza que se acercaba. El tiempo corre en su contra, advirtió el hombre. Los guardianes de la tierra están despertando, pero no tienen los medios para enfrentar lo que viene. La respuesta, como siempre ha sido, está en el poder de aquellos que pueden comprender. El conocimiento de nuestros antepasados está encerrado en este lugar, pero debe ser liberado. Pero solo ustedes tres pueden decidir si están dispuestos a enfrentar lo que eso significa. Camis miró hacia el pasillo oscuro por el que habían venido, como si buscara una salida. Pero no había forma de escapar de lo que sabían ahora. El destino estaba sellado, y la pregunta ya no era si estaban listos, sino si podían soportar la verdad. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Max, su voz firme pero cargada de incertidumbre. El hombre le señaló la entrada de la sala, hacia el pasillo que se extendía aún más allá, hacia lo desconocido. La verdad, la clave para salvar este mundo, está en el corazón de esta tierra. El poder de sus antepasados les llevará hasta allí. Pero deben decidir qué hacer con él, porque una vez que lo liberen, no habrá marcha atrás. Max asintió, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar,
pero también como la responsabilidad de todo lo que estaba por venir recaía sobre ellos. El futuro de la Tierra, su futuro, estaba en sus manos. Y a pesar de lo incierto que parecía todo, no había vuelta atrás. Vamos, dijo Max, tomando la delantera, con una determinación renovada. No tenemos tiempo que perder. Juntos, los tres hombres se adentraron nuevamente en las oscuras profundidades del complejo, donde el destino de la humanidad los esperaba. Capítulo 9. Ecos de la destrucción. El pasillo frente a ellos parecía alargarse interminablemente, y aunque sus pasos resonaban en el vacío, la sensación de estar siendo observados crecía con cada metro que avanzaban. El aire se volvía más denso, cargado de una energía que no sabían cómo manejar. Cada vez que daban un paso, sentían como si el propio lugar estuviera reaccionando a su presencia, como si los muros pudieran percibir sus intenciones. Una tensión palpable se formaba a su alrededor, y el eco de los pensamientos no solo de los tres hombres, sino también de los que habían sido parte de esta civilización, les envolvía. Max lideraba el grupo, su mente absorbida por el conocimiento que había adquirido en la cámara. Era como si, ahora, todo tuviera un propósito claro, pero al mismo tiempo, cada respuesta traía consigo nuevas preguntas, más profundas y más difíciles de resolver. A su lado, Camis avanzaba sin decir palabra, con la mirada fija al frente, procesando lo que sabía que tenían que hacer, aunque en su rostro se reflejaba el miedo que ambos, Max y Jon, trataban de ocultar. Jon, por su parte, caminaba lentamente, aún asimilando las visiones que había recibido del corazón del refugio. De repente, el pasillo se abrió ante ellos en una nueva sala. Esta vez, no era circular como las anteriores, sino rectangular, con altas columnas de piedra que se alzaban hacia el techo, cubierto por lo que parecía ser una sustancia cristalina que emitía una luz tenue y enfermiza. En el centro de la sala había una estructura masiva, un altar antiguo, cubierto de inscripciones y símbolos que fluctuaban entre lo que se veía como energía pura y lo que podrían ser mapas estelares. En el aire flotaban esferas de luz que parecía gravitar hacia la estructura, pulsando lentamente como si de algún modo estuvieran esperando a ser activadas. Max se adelantó y tocó una de las esferas con cautela. Un estremecimiento recorrió su brazo al hacerlo, y una voz resonó en su cabeza. «Has llegado. No hay marcha atrás. El destino del mundo está atado a tu decisión. ¿Estás listo para liberar el poder?» La pregunta lo paralizó por un momento. Se giró hacia Camis y Jon, buscando respuestas en sus rostros. Ninguno de los dos dijo nada, pero sus miradas lo decían todo. Ahora no era el momento de dudar. «Esto no es solo un artefacto. Es un portal», murmuró Camis, mirando con fascinación las esferas flotantes. «Es como si todo estuviera destinado a abrirse en el momento exacto». Max asintió. A pesar de sus temores, entendió que ya no podían seguir retrocediendo. «El hombre nos dijo que debemos liberar el poder. Pero, ¿cómo?» Jon se acercó con una expresión decidida en su rostro. «Si esto es lo que nos trajo hasta aquí, entonces es lo que debemos hacer. Pero necesitamos estar preparados para las consecuencias». En ese momento, un ruido sordo reverberó por las paredes, una vibración extraña que parecía provenir de lo profundo de la estructura misma. Las esferas de luz comenzaron a brillar con intensidad, y las inscripciones en las paredes brillaron al unísono. Fue entonces cuando un rayo de luz surgió del altar, iluminando una de las inscripciones. Max se acercó, y al tocar el símbolo, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Cerró los ojos, sintiendo como el conocimiento de los ancestros, lo que ellos llamaban la esencia, comenzaba a fluir en él de nuevo. De repente, las imágenes comenzaron a desmoronarse. Un paisaje se desplegó ante sus ojos, una civilización floreciente que viajaba por los cielos, pero que pronto se vio amenazada por una fuerza externa. Max pudo ver la devastación, el caos que destruyó todo lo que una vez conocieron, y lo peor, las mismas naves flotantes que ahora se dirigían hacia la Tierra. La visión era clara. Aquellos que habían destruido la antigua civilización no solo habían llegado con la intención de conquistar, sino de consumir el planeta entero. Jon dio un paso atrás, mirando la escena aterrorizado. «Esto es lo que temíamos. Ellos ya estuvieron aquí antes. Y ahora, están regresando». Camis se acercó a Max, tocándolo en el hombro. «Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes lo que esto significa? Este es el momento en que todo puede cambiar».
Max asintió lentamente, su mente en un torbellino de pensamientos. El conocimiento que ahora poseía lo abrumaba, pero también le mostraba lo que tenía que hacer. A lo lejos, dentro de las mismas imágenes, vio a aquellos que habían sobrevivido, aquellos que no cedieron ante la destrucción. Y lo más importante, vio que ellos también habían recibido el poder del corazón del refugio, y lo habían utilizado para salvar el planeta. La clave es el equilibrio, pensó Max. La tecnología y el poder no deben caer en las manos equivocadas. Pero había algo más, algo que le heló la sangre. La imagen final era de una lucha feroz, una batalla entre las fuerzas que deseaban salvar el planeta y aquellas que querían su destrucción total. El sacrificio era inevitable. La lucha era real. Y solo aquellos que poseyeran la verdad en su interior podrían enfrentarse a lo que se avecinaba. La advertencia final. Max se apartó del altar, mirando hacia sus compañeros. La realidad de lo que estaban enfrentando estaba finalmente ante ellos, y no podían seguir ignorándola. Tenemos que prepararnos. No es solo el poder lo que debemos usar, sino también nuestra sabiduría. La humanidad no está lista para enfrentar esto, pero nosotros podemos ser la diferencia. Camis lo miró con seriedad, y luego asentó. ¿Y cómo vamos a hacerlo? No podemos hacerlo solos. Jon dio un paso al frente. No, no podemos. Pero tenemos lo que necesitamos para reunir a quienes pueden ayudarnos. Sabemos lo que tenemos que hacer, y no podemos perder más tiempo. Max miró a la estructura una última vez, sabiendo que ya no había marcha atrás. El destino de la humanidad dependía de ellos, y aunque la presión era inmensa, algo dentro de él le decía que, a pesar de lo imposible, este era el momento que definiría todo. Las luces brillaron nuevamente, y una puerta se abrió en la pared de la sala, revelando un pasillo aún más oscuro y desconocido. Era el camino hacia el futuro, pero también hacia los ecos de la destrucción. Y aunque sabían que no podían escapar del peso de lo que habían visto, también comprendían que solo ellos podían cambiar el curso de la historia. Capítulo 10. El umbral de la verdad. La puerta se cerró detrás de ellos con un resonante clic, y el pasillo oscuro que se extendía ante Max, Jon y Camis parecía aún más desolado que las habitaciones previas. El aire estaba impregnado de una sensación de inquietud, como si cada paso que daban los acercara a algo que ya no podían comprender del todo. Los ecos de la destrucción que habían presenciado seguían retumbando en sus mentes, y aunque habían aceptado que ya no había vuelta atrás, cada uno de ellos sentía el peso de las decisiones que debían tomar. El pasillo ante ellos se bifurcaba en 3 direcciones, cada una tan oscura como la otra, sin ninguna señal que indicara cuál era el camino correcto. Las paredes de piedra, cubiertas de símbolos arcaicos, parecían casi vivas, cambiando de forma y color a medida que los 3 hombres avanzaban, como si estuvieran siendo observados. Era un lugar que no solo los retaba físicamente, sino también mentalmente, como si cada paso fuera una prueba para ver si realmente eran dignos de lo que se les había revelado. Max fue el primero en moverse hacia la derecha, eligiendo el camino que sentía más cercano. Sin embargo, apenas avanzaron unos metros, un sonido lejano los detuvo, una vibración profunda, un susurro que parecía provenir de las entrañas del lugar. Un sonido que no podían identificar, pero que sentían en lo más profundo de sus huesos. ¿Escuchan eso?, preguntó Jon, su voz temblorosa. El eco resonó en la vasta oscuridad, pero el susurro persistió. Camis, sin embargo, no se mostró sorprendido. Su rostro, que normalmente mostraba serenidad, ahora estaba marcado por una creciente tensión. «Es una advertencia», respondió, bajando la voz. «Este lugar nos está poniendo a prueba. No podemos dejar que el miedo nos controle. Lo que escuchamos es el pasado tratando de advertirnos. Sabemos lo que debemos hacer. El corazón del refugio nos lo dijo». Max asintió, pero no pudo evitar una sensación de desasosiego. Aunque había asumido la responsabilidad de lo que había aprendido, la sombra de lo desconocido aún lo acechaba. Poco después, el pasillo se abrió a una nueva sala, mucho más grande que las anteriores. La iluminación era difusa, emanada desde una fuente invisible, y las paredes parecían reflejar una visión distorsionada del mundo exterior. Naves flotando sobre ciudades arrasadas, cielos enrojecidos por la furia de la guerra. La imagen era inquietante, y Max sintió que el tiempo y el espacio comenzaban a desdibujarse, como si estuvieran atrapados entre 2 mundos, entre la historia y el futuro. En el centro de la sala,
Había una mesa de piedra, con inscripciones que brillaban tenuemente. En su superficie descansaba un objeto de formas complejas, un cilindro metálico cubierto de runas. Cuando Max se acercó a él, el objeto pareció vibrar en su presencia, emitiendo una luz débil pero persistente. ¿Qué es esto?, preguntó Max, tocando la superficie del cilindro. Antes de que pudiera recibir una respuesta, la misma voz que había oído antes en su mente resonó nuevamente, pero esta vez mucho más fuerte, casi como un trueno que reverberaba en sus pensamientos. La verdad no puede ser retenida. La llave de la comprensión está ante ti. El camino hacia el futuro es irreversible. El pasado y el presente se entrelazan aquí. La elección que hagas determinará el curso de lo que está por venir. Max retiró la mano del cilindro, atónito. Las palabras que había escuchado en su mente eran claras, pero la confusión seguía nublando su juicio. ¿Qué debía hacer con esa llave? ¿Era eso lo que necesitaban para enfrentarse a lo que se avecinaba? Cami se adelantó, como si reconociera algo en el objeto que ellos no podían ver. Su rostro estaba más serio que nunca. Es un dispositivo. Una cápsula del tiempo, si se quiere. Esto es lo que nos permitirá acceder a la información necesaria para derrotar a aquellos que buscan destruir nuestro mundo. Pero debemos saber cómo usarlo correctamente. Ion, aún visiblemente tenso, miró a su alrededor. Las imágenes en las paredes se desvanecieron momentáneamente, y lo único que quedó fue el sonido sordo de su respiración. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es lo que necesitamos? Su voz contenía un toque de desesperación. Camis lo miró, con una serenidad que parecía fuera de lugar dada la situación. La verdad no siempre se encuentra de inmediato, Ion. A veces, solo tenemos que confiar en lo que sabemos. El corazón del refugio nos dio este poder, pero también nos dio la responsabilidad de descubrir cómo usarlo. No podemos dudar ahora. Este dispositivo es nuestra única forma de acceder a la información que necesitamos para ganar. Pero solo si decidimos abrirlo. Max miró el cilindro una vez más. La luz que emanaba de él parecía palidecer a medida que lo observaba con más detenimiento. Había una especie de pulsación en la superficie metálica, como si el objeto estuviera esperando que tomara una decisión. Lo haremos. Max tomó aire con firmeza. No podemos seguir dando vueltas. Ya no podemos esperar más. Sabemos lo que está en juego. Camis asintió, y juntos, los tres hombres colocaron sus manos sobre el cilindro. Al hacerlo, el objeto respondió inmediatamente, enviando una descarga de energía que los envolvió por completo, sumiéndolos en un resplandor cegador. La revelación. El dolor que siguió fue insoportable, pero solo duró un par de segundos. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente diferente, un entorno que parecía estar fuera del tiempo y del espacio. Estaban rodeados de pantallas holográficas flotantes que mostraban imágenes fragmentadas de la Tierra y del universo, en las que podían ver civilizaciones avanzadas, eventos del pasado y la inminente llegada de fuerzas desconocidas. Una voz resonó en la sala, distinta a las anteriores, mucho más profunda y autoritaria. Bienvenidos al umbral de la verdad. Lo que veis es solo una fracción del conocimiento que habéis desbloqueado. La humanidad ha olvidado lo que una vez fue, pero ahora podéis recordar. Podéis elegir lo que sucederá a continuación, pero recordad, el poder que poseéis es tanto una bendición como una condena. Usadlo sabiamente. Max, Ion y Camis intercambiaron miradas, la magnitud de lo que acababan de experimentar comenzando a calar en ellos. Habían sido transportados al centro de una red de conocimiento ancestral, un espacio donde el tiempo y la historia se desmoronaban ante sus ojos. Pero también sabían que lo que habían visto no era solo un recuerdo, era una advertencia. La Tierra estaba a punto de enfrentarse a un futuro que nadie podría prever. Pero lo que era aún más claro era que ellos, los tres hombres, tenían la llave para salvarla o condenarla. Capítulo 11. El peso del futuro. El resplandor que rodeaba a Max, Camis y Ion lentamente se disipó, dejando atrás una sensación de desorientación. A medida que sus ojos se ajustaban a la nueva realidad, comenzaron a comprender lo que había sucedido. El entorno que los rodeaba no era simplemente una sala física, era algo más grande, algo intangible. Era como si hubieran sido transportados al corazón mismo de un vasto archivo de información, un lugar que contenía todo el conocimiento de las civilizaciones que habían existido antes que la suya.
Las pantallas holográficas flotaban a su alrededor, mostrando imágenes en constante cambio. Planetas enteros siendo arrasados por fuerzas oscuras, guerras libradas en cielos lejanos, y tecnologías increíbles, más allá de cualquier comprensión humana actual. Algunas imágenes parecían profundamente distorsionadas, como si fueran recuerdos fragmentados o advertencias de futuros posibles. Max se acercó a una de las pantallas. En ella, vio una imagen de la Tierra, pero distorsionada, con grandes fisuras en su superficie y nubes negras cubriendo el cielo. Parecía una visión apocalíptica, como si el planeta estuviera al borde de la destrucción. El pulso de la pantalla cambió y apareció un símbolo en el centro, el mismo que había visto en las antiguas inscripciones del refugio. El mundo está al borde del colapso, pensó Max, pero antes de que pudiera reflexionar más, una nueva voz resonó en su mente, distinta a la anterior. Has llegado a la última etapa de la revelación. Lo que ves es el destino de la humanidad, pero también su oportunidad. El futuro es un lienzo en blanco, pero las decisiones que tomes aquí y ahora dictarán la historia. Escoge sabiamente. Camis, observando una pantalla que mostraba las ruinas de lo que parecían ser ciudades flotantes, se adelantó. Su rostro, aunque impasible, mostraba señales de agotamiento. Sabía que este momento no era solo un desafío para Max, sino también para él. Todos tenían algo que perder. El conocimiento aquí es vasto, pero también lo es el poder. No podemos olvidar que nuestra misión no es solo salvar al mundo, también es impedir que los demás lo destruyan. Su voz era grave, llena de una seriedad que Max no había escuchado antes en él. John, que hasta ese momento había estado en silencio, se giró hacia él, con el rostro demacrado y una expresión de creciente desesperación. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo podemos tomar decisiones tan grandes, tan rápidas? Lo que vimos antes, las naves flotantes, las imágenes de una civilización destruida. ¿Realmente tenemos el poder para detener todo esto? Max respiró profundamente y observó las pantallas a su alrededor. Había una verdad incómoda flotando en el aire. La humanidad no estaba lista para el conocimiento que acababan de recibir. Pero ellos sí lo estaban. O al menos, eso creían. No sé si estamos listos, dijo Max, su voz firme, pero no tenemos otra opción. Esta es la única oportunidad que tenemos para detener lo que está por venir. Ya hemos visto lo suficiente como para saber que el futuro puede ser cambiado, pero solo si actuamos rápido. En ese momento, una nueva imagen apareció en una de las pantallas flotantes. Esta vez, la escena no mostraba la destrucción, sino la salvación, un planeta en el que las ciudades flotantes, aquellas naves que habían causado tanto miedo, se transformaban en centros de energía renovable, utilizando los recursos del planeta de una manera armoniosa. Parecía utópico, pero la imagen transmitía una sensación de paz. ¿Es esto posible?, pensó Max. Si las naves podrían ser usadas para algo tan positivo, ¿podrían convertirse en herramientas para salvar la Tierra en lugar de destruirla? Vemos el futuro en todas sus formas, dijo Camis, mientras la pantalla mostraba una escena en la que una flota de naves flotantes sobrevolaba el planeta, dejando un rastro de luz y crecimiento. Si controlamos el poder de estas máquinas, podríamos evitar la catástrofe. Pero eso no significa que todos estén de acuerdo. Habrá aquellos que nos verán como una amenaza. Y aquellos que desean el poder por sí mismos no se detendrán ante nada. Max asintió. Las palabras de Camis le daban un escalofrío. Había mucho en juego, y no solo la supervivencia de la Tierra, sino la capacidad de la humanidad para manejar el poder que había sido olvidado durante tanto tiempo. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes de varias naciones y grupos, luchando por el control de las tecnologías que ellos, en su ignorancia, no entendían. Los líderes de esas facciones estaban dispuestos a destruir a quienes se interpusieran en su camino, aunque eso significara la caída de la humanidad misma. Max comprendió que el problema no solo era el poder de las naves flotantes, sino el de aquellos que buscarían usarlas para controlar el mundo, no para salvarlo. La humanidad no está lista para esto, pensó Max, pero nosotros podemos ser la diferencia. Es hora de tomar una decisión, dijo Max, mirando a Camis y John, con una determinación renovada. Lo que vimos en la sala anterior, el corazón del refugio, nos dio la clave. Ahora necesitamos usar ese poder para reescribir el destino de la Tierra. No podemos permitir que las mismas fuerzas que destruyeron a la civilización antigua hagan lo mismo con nosotros.
Camis lo miró fijamente, sin decir palabra alguna, pero en su mirada había una comprensión profunda. El camino hacia adelante era incierto, pero lo que quedaba claro era que no podían dejar que el miedo los paralizara. ¿Y qué hacemos con los que se oponen?, preguntó Jon, su voz cargada de duda y temor. Nos enfrentamos a ellos, respondió Max sin vacilar. No podemos permitir que la humanidad se autodestruya. Si tenemos el poder para cambiar el futuro, entonces debemos usarlo, incluso si eso significa luchar contra aquellos que creen que su poder les da derecho a destruir. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como una pesada losa. Sabían que no solo estaban luchando contra una amenaza externa, sino contra la corrupción interna de aquellos que, por codicia, se habían dejado consumir por el poder. En ese momento, una nueva pantalla se iluminó. Esta mostraba un vasto ejército de naves flotantes, dirigidas por una figura oscura que parecía estar manipulando los hilos del destino. La imagen era clara. El futuro que temían estaba a punto de llegar, y solo ellos podían detenerlo. No tenemos otra opción, pensó Max. Debemos prepararnos para lo que viene. Y, con esa determinación, comenzaron a avanzar hacia lo que sabían que sería la última batalla de la humanidad. Capítulo 12. La Guerra de las Sombras. El eco de sus pasos resonaba en el vasto salón. Max, Camis y Jon avanzaban con cautela, conscientes de que cada decisión que tomaran los acercaría más a la confrontación que se avecinaba. Las pantallas flotantes seguían mostrando visiones del futuro, todas ellas reflejando el caos inminente si no actuaban. Cada imagen era más sombría que la anterior, facciones luchando por el control de las naves flotantes, recursos agotándose y la humanidad cayendo en la desesperación. Sin embargo, también veían destellos de esperanza, fragmentos de momentos en los que el futuro parecía ser salvado, pero estos eran fugaces y dispersos. El ambiente dentro de la sala de control era tenso, y el aire pesado con la sensación de que el destino de todo estaba sobre sus hombros. Max miró fijamente una de las pantallas que mostraba una flota de naves flotantes surcando un cielo oscuro, lideradas por una figura misteriosa, casi imponente. La figura se destacaba sobre las demás, con un aura de poder absoluto. Max sintió un estremecimiento al ver la imagen. No era un líder cualquiera, sino alguien que claramente tenía el control de las fuerzas que podrían destruir todo lo que conocían. ¿Quién es esa persona?, preguntó Jon, señalando la figura. Camis frunció el ceño, observando la imagen con atención. Su rostro reflejaba un conocimiento profundo que Max aún no alcanzaba a comprender por completo. No es alguien conocido, pero la presencia es inquietante, respondió Camis, su tono grave. Esa es una sombra del pasado. Una figura que representa la corrupción que destruyó a las civilizaciones antiguas. Su poder está ligado al mismo conocimiento que ahora poseemos, y es probable que ya esté en busca de las mismas tecnologías que nosotros. Si lo que vimos es correcto, él es el líder de la facción que intentará dominar el futuro. Max asintió, sabiendo que cada palabra de Camis estaba cargada de gravedad. El enemigo no solo era un líder militar, sino alguien que entendía el poder ancestral que estaban tratando de dominar. La confrontación no solo sería una guerra física, sino también una lucha por el control de una fuerza que no podían comprender por completo. Mientras se sumergían en las visiones del futuro, algo empezó a cambiar en la sala. Las pantallas comenzaron a distorsionarse, mostrándoles imágenes de campos de batalla, ciudades arrasadas, y el creciente ejército de naves flotantes bajo el mando de la figura sombría. En el centro de esas imágenes, había una estructura imponente, un complejo con torres que se alzaban hacia el cielo, donde las naves eran alimentadas y sus máquinas reactivadas. Un lugar que, según las imágenes, parecía ser el cuartel general de los enemigos. Max sintió una oleada de preocupación. Sabían que el enfrentamiento no sería fácil. Había que llegar a ese lugar, a esa fortaleza, para desactivar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Pero hacerlo significaba enfrentarse a una armada formidable, a fuerzas que habían estado preparando el terreno durante mucho tiempo. El tiempo apremiaba. Debemos ir allí. Si esta es la base del enemigo, debemos destruirla antes de que puedan lanzar un ataque masivo. Max habló con determinación, mirando a Camis y Jon. Pero necesitamos un plan. Si atacamos sin saber qué estamos enfrentando, todo será en vano. Camis asintió, dándose cuenta de que la estrategia era crucial en ese momento.
Se acercó a una de las pantallas flotantes y tocó un símbolo antiguo en la superficie, activando un mapa detallado de la fortaleza. La imagen se expandió frente a ellos, revelando lo que parecía un complejo militar impenetrable. Este es el centro de poder del enemigo. Aquí se encuentra el control de las naves, la fuente de su energía y los recursos que necesitan para mantenerse operativos. Si podemos destruir este lugar, el ejército se desmoronará. Pero el acceso no será fácil. Está protegido por sistemas de defensa avanzados y varias capas de seguridad. Ion se acercó también, estudiando el mapa con intensidad. Sabía que la misión que tenían por delante no sería solo una prueba de sus habilidades físicas, sino una verdadera prueba de su ingenio y determinación. ¿Y cómo llegamos hasta aquí?, preguntó, escéptico pero con la necesidad de encontrar respuestas. El miedo aún estaba presente en su voz, pero ya no era el miedo de la indecisión, sino el miedo que viene con la conciencia de lo que está en juego. Camis, que había estado observando la configuración de la fortaleza, señaló un punto débil en el sistema de defensa. Aquí, en este punto, hay un acceso oculto, un conducto de ventilación que conecta con el corazón del complejo. Será nuestra entrada. Si logramos infiltrarnos sin ser detectados, podremos llegar a la sala de control, donde se activan los sistemas de defensa. Desde ahí, podremos desactivar los mecanismos de protección y destruir el centro de poder. Max asintió, observando la ruta trazada por Camis en el mapa. No había tiempo que perder. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que el enemigo pudiera lanzar un ataque preventivo. La clave estaba en moverse rápido y con precisión. Y ellos, por alguna razón, se sentían preparados. «Vamos a hacerlo», dijo Max, con una firmeza renovada. «Es ahora o nunca». La nave en la que viajaban era pequeña pero rápida, diseñada para moverse por el espacio sin ser detectada. Mientras surcaban las estrellas, Camis explicó más sobre lo que esperaban encontrar en el cuartel general enemigo. Sabían que las fuerzas oscuras que controlaban la flota flotante no solo se basaban en el poder físico de las máquinas, sino en el conocimiento oculto que había sido rescatado del olvido. «Ellos no solo buscan el control físico de la Tierra», dijo Camis. «Su verdadero objetivo es obtener el conocimiento completo de las civilizaciones antiguas, que les permita dominar no solo el planeta, sino el espacio mismo. Si llegan a conseguirlo, la humanidad será completamente subyugada». Max y Ion escuchaban en silencio. Sabían que su misión no solo involucraba detener una amenaza inmediata, sino evitar que el pasado, con toda su sabiduría y poder, cayera en manos equivocadas. Si dejaban que esto sucediera, las consecuencias serían devastadoras no solo para la Tierra, sino para todo el universo conocido. Finalmente, la nave llegó a la órbita del planeta donde se encontraba el cuartel general enemigo. La sombra de la gigantesca fortaleza flotante apareció frente a ellos, oscureciendo el espacio que la rodeaba. Las naves patrullaban los alrededores, pero con la tecnología que habían descubierto, lograron pasar desapercibidos. Era el momento de actuar. La infiltración fue más complicada de lo que habían anticipado. Aunque el acceso oculto estaba allí, la vigilancia era implacable. Fueron necesarios varios días para encontrar el punto exacto en el que podían entrar sin ser detectados, utilizando su conocimiento de los sistemas de la fortaleza y las habilidades de Camis para hackear las puertas de seguridad. Cada paso los acercaba más al corazón de la oscuridad, y sabían que cualquier error podría ser fatal. Finalmente, llegaron a la sala de control, un espacio vasto y frío, lleno de pantallas y paneles de control. Max miró a su alrededor, reconociendo la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Las naves flotantes que estaban allí eran imponentes, pero las máquinas que las mantenían operativas eran aún más grandes. «Es ahora», dijo Max, mientras activaba el dispositivo que habían traído consigo. Un resplandor azul iluminó la sala. Habían comenzado la cuenta regresiva. La batalla por el futuro de la humanidad acababa de comenzar. Capítulo 13. La batalla en el abismo. El resplandor azul comenzó a expandirse por toda la sala de control, como si estuviera desmantelando poco a poco las paredes de acero que rodeaban el centro de poder del enemigo. La tensión en el aire era palpable. El sudor recorría la frente de Max, mientras observaba las pantallas titilantes que mostraban los sistemas de defensa siendo desactivados uno a uno. Pero no había tiempo para celebrar, ni para sentir alivio. Sabía que el enemigo no se rendiría sin luchar. «Ya está hecho», exclamó Ion,
con una expresión de alivio temporal al ver cómo las primeras capas de seguridad caían. Los sistemas de defensa están desactivados. Pero Camis, sin apartar los ojos del panel de control, hizo un gesto con la mano. No te hagas ilusiones, Ion. Esto es solo el principio. La verdadera batalla empieza ahora. Ellos lo sabrán en cuanto se den cuenta de que hemos penetrado aquí. Max observó a su alrededor. Las naves flotantes, con sus enormes siluetas, seguían allí, pero no parecían estar activas, como si esperaran la señal para reaccionar. Esa señal no tardó en llegar. Un resplandor rojo iluminó las pantallas y en un abrir y cerrar de ojos, el complejo comenzó a temblar bajo sus pies. Era como si el mismo cuartel general se estuviera preparando para resistir una invasión. Las alarmas sonaron, y las puertas que una vez parecieron fácilmente accesibles, ahora se cerraban, sellando todas las rutas de escape. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Max cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. El enemigo había activado un protocolo de autodefensa. Estaban atrapados. Nos están rodeando, dijo Camis, mirando una pantalla que mostraba el desplazamiento de las naves del enemigo. Con la velocidad de un depredador, las naves comenzaban a alinear sus rutas, convergiendo en el complejo. No hay salida fácil. Si no detenemos esto ahora, todo se desmoronará. La ansiedad comenzó a apoderarse de ellos. Max miró a sus compañeros, sabiendo que no podían quedarse allí, esperando ser alcanzados. Los segundos se deslizaban con rapidez y la oscuridad de la incertidumbre se cernía sobre ellos. Pero había algo que Max comprendió en ese momento. La batalla no solo era física. También era una batalla de voluntad, de inteligencia. Si querían ganar, tenían que mantener la calma y pensar con claridad. Camis, ¿tienes alguna otra forma de desactivar las naves flotantes? Preguntó Max, su voz firme, pero con un trasfondo de urgencia. Camis respiró profundamente, evaluando sus opciones. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, respondió. Hay un sistema secundario que podría usarse. Si logro acceder a la red principal y desactivar las señales de los transmisores de energía, las naves perderán el contacto con el centro de control. No podrán moverse ni atacar. Pero para hacer eso, necesitamos llegar a la sala principal, y no será fácil. Max asintió. Sabía que el tiempo estaba en contra. Mientras Camis trabajaba en la terminal para obtener acceso, Max observó el mapa de las naves que se acercaban rápidamente. Había que actuar antes de que las fuerzas del enemigo pudieran sellar su destino. Vamos, dijo Max, mirando a Ion. Necesitamos llegar a la sala principal. Si Camis tiene razón, esto podría darnos una ventaja crucial. Sin más palabras, comenzaron a moverse rápidamente, atravesando los pasillos oscuros del complejo. Cada paso resonaba con la sensación de que alguien los estaba observando. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabían que no solo enfrentaban máquinas, sino que su verdadera amenaza estaba dentro de esas paredes. La figura sombría que había liderado el ataque en el pasado no estaba lejos. Max lo sentía. Había algo en el aire, una tensión palpable que indicaba que su destino estaba ligado a la presencia de esa figura. ¿Qué tan lejos estamos de la sala principal?, preguntó Ion, mirando con preocupación el mapa. No mucho, respondió Camis, sin mirar atrás mientras tecleaba a una velocidad vertiginosa. Pero debemos ser rápidos. Si nos retrasamos demasiado, perderemos la oportunidad. De repente, un ruido sordo los detuvo en seco. Un retumbar provenía de las paredes, y un resplandor rojo cegador llenó el pasillo. Las puertas se cerraron con fuerza detrás de ellos, atrapándolos en una trampa. Los sistemas de defensa del complejo estaban activándose en su totalidad. ¡Rápido!, gritó Max, empujando a sus compañeros hacia adelante. No hay tiempo para esperar. ¡Vámonos! El corredor se iluminó por completo cuando los sistemas de emergencia se activaron, y un ejército de drones comenzó a emerger de las paredes, armados con láseres de alta potencia. Estaban rodeados. Los drones volaban hacia ellos con una precisión mortal, disparando sin cesar. Max, Camis y Ion se desplomaron al suelo, buscando refugio tras una columna metálica. Las balas láser cortaban el aire, quemando todo a su paso. No tenemos tiempo para pelear, gritó Camis,
lanzando un dispositivo que desactivó temporalmente los drones más cercanos. Pero el tiempo seguía corriendo. Max levantó la cabeza. En ese momento, sintió un cambio en la atmósfera. La figura que había visto en las pantallas flotantes había aparecido, o al menos, su sombra lo había hecho. Una gran puerta metálica se abrió de golpe, revelando a una figura envuelta en una capa oscura, con los ojos brillando como dos astros lejanos. Era él. El líder de la facción enemiga. La fuente del caos que había desolado civilizaciones enteras. Max no dudó. Sabía que no podían perder ni un segundo más. Con una rápida señal, dirigió a su equipo hacia el frente, corriendo hacia la sala principal. «¡Es ahora!», exclamó Max, mientras comenzaba a activar un dispositivo de emergencia que Camis había preparado. Sabían que solo una rápida ofensiva podría desactivar el sistema de control de las naves flotantes. Las puertas de la sala principal se abrieron, y allí estaba, el corazón de la amenaza. Máquinas, pantallas y energía fluctuante lo rodeaban. Pero también estaba él, el líder oscuro, observándolos con una mirada llena de desprecio. ¿Creen que pueden detenerme? Su voz resonó, profunda y fría, mientras su figura se iluminaba con una energía oscura. Max, sin dudarlo, se lanzó al frente, sabiendo que la única forma de ganar esa batalla sería enfrentando al enemigo directamente. Capítulo 14. La confrontación final. La sala principal estaba llena de un silencio inquietante, roto solo por el zumbido constante de las máquinas que controlaban el destino de toda la flota flotante. Max, Camis y Ion se quedaron inmóviles al ver al líder enemigo, una figura imponente que emanaba una energía oscura e inhumana. La luz tenue de las pantallas resaltaba sus ojos, que brillaban con un resplandor sobrenatural, como si estuvieran absorbiendo toda la luz a su alrededor. La atmósfera se volvía más densa con cada segundo que pasaba. Max no podía apartar la vista de él. Sabía que no era solo un líder militar. Esa figura, que ahora se erguía frente a ellos, era la manifestación de todo lo que había fallado en las civilizaciones antiguas. La corrupción, el abuso del poder y la sed de control absoluto. La misma amenaza que había despojado al mundo de su libertad. El líder alzó una mano, y las luces en la sala parpadearon, como si la misma energía de su cuerpo estuviera interfiriendo con las corrientes eléctricas. ¿De verdad creen que pueden derrotarme? Su voz resonó como un eco oscuro. La pregunta no era una amenaza vacía. Era un desafío, una sentencia. Max dio un paso al frente, respirando profundamente. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Pero en su interior, una chispa de determinación encendió su espíritu. No era solo por él, ni siquiera por la humanidad. Era por el futuro de todo lo que había sido y todo lo que podría ser. La batalla que se libraba no solo era física, sino también una guerra por las almas de los pueblos, por el derecho a decidir su propio destino. No venimos a derrotarte, venimos a liberar a la humanidad, dijo Max, con una voz firme que no tembló ante la oscuridad de la figura frente a él. El líder rió, una risa fría y vacía que llenó la sala con una sensación de desesperanza. ¿Liberar a la humanidad?, repitió, como si esas palabras fueran un chiste. La humanidad ya está condenada, Max. Tú, Camis, Ion, todos ustedes son parte del error que esta raza ha cometido. Piensan que tienen el poder de cambiar algo. Pero la verdad es que nunca serán más que marionetas del pasado. Ustedes son el último vestigio de una civilización que ha caído. Y yo soy la evolución, la nueva era. Max apretó los dientes. La figura frente a él no estaba solo convencida de su superioridad, sino que realmente creía en su propia mentira. Estaba claro que no entendería hasta qué punto su obsesión por el poder lo había cegado. No importa lo que digas. No tienes control sobre nuestro destino, respondió Max, tomando una profunda bocanada de aire. Miró a Camis y a Ion, que se preparaban para enfrentar al enemigo en la batalla que se avecinaba. Sabían que no había vuelta atrás. El líder levantó las manos, y en un solo movimiento, las pantallas de la sala principal se llenaron de imágenes de destrucción, como una visión distorsionada del futuro. Ciudades caídas, ruinas, caos y guerra. Las naves flotantes comenzaron a encenderse, activando sus sistemas de energía, lo que provocó que la sala vibrara con la fuerza de la inminente tormenta. La batalla había comenzado. «Que comience el espectáculo», dijo el líder, con una sonrisa maliciosa,
mientras levantaba su mano para dar la señal a las máquinas. Max reaccionó inmediatamente, tomando el control de uno de los paneles cercanos para intentar apagar los sistemas de energía. La lucha se desató de inmediato, con Cam y Sion enfrentándose a los drones que comenzaron a materializarse en la sala. Los zumbidos y los disparos láser cortaban el aire, pero Max no apartó la vista del líder. Sabía que esa figura era el verdadero objetivo, no las máquinas. El líder extendió sus manos, y una corriente de energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo, dirigiéndose directamente hacia Max. En ese instante, Max sintió que su cuerpo se congelaba. La energía parecía absorber su propia fuerza, drenando sus fuerzas como si estuviera siendo devorado por la oscuridad. Su visión se nubló, y el peso de la lucha parecía abrumarlo. Sin embargo, recordó algo crucial: la única forma de ganar era mantenerse firme, seguir adelante, sin rendirse. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Max centró toda su energía en su voluntad, en el poder de su humanidad. Con un grito de resistencia, apartó la oscuridad de su mente y logró romper la corriente que lo envolvía, arrojando una explosión de luz que forzó al líder a retroceder. Por un momento, el líder pareció sorprendido, como si no esperara tal resistencia. Pero pronto su sonrisa regresó, más siniestra que nunca. «Impresionante», dijo, mientras su figura brillaba con una luz aún más intensa. «Pero aún no entiendes nada, Max. Todo lo que haces, todo lo que intentas, es en vano». Max no retrocedió. No podía. La única forma de detener al líder era quitarle el control de la flota flotante, destruir la fuente de su poder. Sabía que si no lo lograba, todo estaría perdido. «No te subestimes», respondió Max, mientras activaba el dispositivo de desactivación que Camis había preparado. En ese instante, la sala comenzó a temblar aún más fuerte. Las pantallas de la sala se apagaron de golpe, y las naves flotantes comenzaron a perder energía, dejando de moverse. El líder, sorprendido, miró las pantallas en pánico. «¡No!», gritó, mientras la energía oscura en su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Max aprovechó ese momento para atacar. Con un rápido movimiento, se acercó al líder, utilizando un destello de energía que había acumulado en su dispositivo. La batalla final estaba en su punto culminante. El líder intentó defenderse, pero la fuerza de la energía de Max lo atravesó, debilitando su poder. Con un último esfuerzo, Max activó el sistema de autodestrucción de la fortaleza. Las paredes de la sala comenzaron a desmoronarse, y las máquinas de control se apagaron una tras otra. El líder, en su desesperación, lanzó un último grito de ira, pero ya era demasiado tarde. La fortaleza comenzó a desintegrarse, y la amenaza de las naves flotantes fue finalmente neutralizada. Max, Cam y Sion lograron escapar a tiempo, abandonando el complejo mientras las últimas explosiones resonaban detrás de ellos. La flota enemiga, ahora desactivada, flotaba inerte en el espacio. La amenaza había sido detenida. En su nave, mirando hacia el horizonte de estrellas, Max no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado la batalla, sí, pero sabían que la lucha por el futuro de la humanidad nunca terminaría. Siempre habría más sombras que amenazarían con caer sobre ellos, más desafíos por enfrentar. Pero por ahora, al menos, habían logrado salvar a la humanidad de la oscuridad, y eso era lo único que realmente importaba. Capítulo 15. Un nuevo amanecer. El rugido de las explosiones resonaba en el espacio distante, pero dentro de la nave, el silencio era absoluto. Max, Cam y Sion permanecían en sus puestos, mirando el vacío estrellado a través de las ventanas. El eco de la batalla final, el retumbar de las estructuras que se desmoronaban, ya quedaba atrás. El mundo había cambiado. La amenaza, tan grande y tangible, había desaparecido. Pero la sensación de que aún había mucho por hacer, mucho por reconstruir, no los abandonaba. Max observó el mapa estelar proyectado frente a él. Las naves flotantes, que alguna vez fueron los ojos y las manos de su enemigo, ahora eran meras sombras inertes en el espacio, suspendidas en la quietud. El control de la flota había sido finalmente desactivado, y las fuerzas del líder oscuro ya no representaban una amenaza inmediata. «Lo hemos hecho», dijo Jon, su voz tranquila, aunque sus ojos aún reflejaban la intensidad de lo sucedido. «Pero, ¿ahora qué?». Camis, sentado en su estación de control, no dejó de teclear en el panel,
como si aún estuviera procesando lo ocurrido. A veces, parecía que la magnitud de lo que acababan de lograr no lo alcanzaba por completo. Lo que venga a continuación será diferente, respondió Camis, con una mirada fija en los datos que parpadeaban en su pantalla. Hemos detenido una gran amenaza, pero no olvidemos que hay mucho más en juego. La humanidad necesita sanar, reconstruir, y eso tomará tiempo. Max asintió. Estaba de acuerdo. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por sobrevivir, por evitar la completa destrucción, ahora se convertía en algo aún más complejo: el proceso de recuperación. Había mucho que reconstruir. No solo las ciudades y naciones devastadas por la guerra, sino también la confianza de los pueblos. La unidad entre aquellos que lucharon por la libertad frente a un enemigo común debía consolidarse, si no querían caer nuevamente en los mismos errores del pasado. La victoria nunca es el final, dijo Max, como si estuviera hablando más para sí mismo que para sus compañeros. Es solo el comienzo. La libertad es algo que debe cultivarse cada día. Y ese es el desafío que ahora enfrentamos. Camis giró en su asiento, mirando a Max por un momento antes de hablar. ¿Qué harás tú ahora, Max?, preguntó con un tono curioso, como si ya conociera la respuesta, pero esperando escucharla de su amigo. Max respiró hondo y miró hacia el espacio infinito frente a él. Siempre había sentido una conexión con ese vasto océano de estrellas. Era un recordatorio de que el universo era mucho más grande que cualquier guerra, que cualquier lucha. Pero también era un recordatorio de lo frágiles que eran las civilizaciones, de lo efímera que podía ser la paz. Ahora, dijo finalmente, sus ojos brillando con determinación, tenemos que viajar hacia los mundos que aún no hemos tocado. Las estrellas no solo están ahí para ser observadas. Son nuestro futuro. La humanidad tiene que aprender a mirar más allá de sus propios límites. Tenemos mucho que aprender, mucho que descubrir. Jon sonrió ligeramente, sabiendo que Max nunca dejaría de buscar algo más allá del horizonte. Pero eso era lo que lo hacía líder, lo que lo hacía diferente. Entonces, supongo que no te quedarás aquí, ¿verdad?, dijo Jon, una ligera burla en su voz, pero con un tono de camaradería. Max se giró hacia él con una ligera sonrisa. No, no puedo quedarme. Este es solo el principio. La humanidad debe avanzar hacia nuevas fronteras. La lucha por la paz nunca termina. Pero esta vez, estamos mejor preparados para lo que venga. Camis dejó de teclear y se volvió hacia ellos, con una expresión seria pero optimista. Sabía que llegaríamos a este punto. Quizás ahora, después de todo lo que hemos enfrentado, podemos pensar en un futuro sin la sombra de la oscuridad. Hay muchas lecciones que hemos aprendido, y muchas que todavía debemos aprender. Pero, por ahora, al menos tenemos la oportunidad de intentar algo nuevo. Max asintió, su mente ya en los próximos pasos. La flota de naves flotantes había sido desactivada, pero no solo eso. Habían derrotado a una figura que, aunque poderosa, representaba solo una faceta de una guerra mucho más amplia. La humanidad ahora tenía la oportunidad de reinventarse, de reconstruir lo que se había perdido. No podía ser una tarea fácil, pero tenían la determinación para hacerlo. En ese momento, una señal emergió en los sistemas de la nave. Un mensaje, una transmisión que llegaba de una estación cercana, indicaba que las primeras comunicaciones de paz comenzaban a llegar desde las naciones que aún quedaban en pie. Los líderes de los distintos planetas y sistemas comenzaron a reconocer la necesidad de unir fuerzas, de dejar atrás las viejas rivalidades para centrarse en un futuro común. La batalla había terminado, pero la paz era algo que aún debían ganar. Parece que tenemos trabajo por hacer, comentó Camis, observando la señal con una leve sonrisa. Max asintió con firmeza. Sabía que el camino hacia la paz no sería sencillo. Había muchas cicatrices por sanar, muchas heridas por cerrar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. La humanidad había demostrado que podía superar incluso sus momentos más oscuros. Vamos a necesitar más que palabras para sanar las heridas, dijo Max, pero su voz ya no sonaba derrotada, sino llena de esperanza. Pero tenemos algo que antes nos faltaba: tiempo. Y el tiempo es algo que nunca debemos desperdiciar. La nave se movió suavemente en dirección al horizonte estelar, hacia nuevos mundos por explorar, hacia nuevas oportunidades para reconstruir lo que había sido destruido.
Max sabía que la misión de salvar al mundo no había terminado. Pero ahora, la lucha por un futuro mejor era más clara que nunca. El futuro estaba en sus manos, en las manos de todos aquellos que aún creyeran en la libertad, la unidad y la paz. Y mientras el espacio se extendía ante ellos, infinito y misterioso, Max comprendió que el verdadero viaje no era solo hacia las estrellas, sino hacia el corazón mismo de lo que significaba ser humano. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura a través del pueblo aéreo de Julio Verne. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir explorando más mundos literarios con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayendo más historias fascinantes. Nos vemos en la próxima.